Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentren muy bien. En este video vengo a compartirles mi opinión sobre un tema que son las deducciones personales. En este mes, que es el mes de abril, se debe de presentar la declaración anual de impuestos. No voy a irme de cosas muy técnicas ni a detallar sobre la declaración ni tanto sobre las deducciones, simplemente dar mi opinión sobre a lo que a mi punto de vista es una incongruencia o no sé si también mencionar como una injusticia de lo que hace la autoridad fiscal, el SAT, el gobierno mexicano, con cierto sector de la población, en este caso las personas asalariadas. Déjales menciono por qué, en mi punto de vista, se está haciendo las cosas mal. Aquí estamos en la página del SAT, en el apartado de deducciones personales, donde, bueno, nos indica las deducciones personales son gastos que la ley permite restar de tus ingresos en la declaración anual, por ejemplo, consultas médicas, colegiaturas, seguros, entre otros. Ok. Aquí, pues básicamente nos dicen todo lo que podemos deducir, eh, pero no voy a profundizar en cada uno de ellos como tal. Sí los voy a mencionar, pero no voy a profundizar. Pero miren, aquí donde dice quiénes pueden aplicar las deducciones personales y vienen los diferentes regímenes. Voy a hacer un comparativo entre estos dos principalmente para que no se alargue mucho el video. Pero sí me gustaría tocar el de sueldos y salarios y el de actividad empresarial. Pero antes de tocar eso, eh, aquí me gustaría tocar también un tema a grandes rasgos, que estos gastos de las deducciones personales tienen ciertas características, cierto, ¿cómo decirlos? Bueno, tienen sus montos para poderlo hacer deducibles, topes, tienen sus características que nosotros tenemos que seguir para poderlo hacer deducible. No solamente es gastar y ya, lo vas a poder deducir porque ya. No, tenemos que cumplir. Ahora, bueno, aquí, pues, ¿qué se debe de hacer? Bueno, con pedir factura, pagar con medios electrónicos, tarjeta de crédito, de débito, transferencia, etcétera, cosas así. Que tampoco lo voy a profundizar en este video, ya sí. En su momento, pues, quisieran que aborde más detalladamente ese tema, pues lo puedo hacer en un siguiente video sin ningún problema. A lo que voy aquí es la incongruencia de primeramente de estos regímenes fiscales, fíjense. Estos dos aplican para una persona física, para una persona común, aquí no van incluidas las empresas. Pero ¿cuál es la diferencia? Una actividad empresarial es una persona que tiene una actividad económica, ya sea que vende algún producto o da algún servicio. Y la forma en que se le calculan los impuestos a ese régimen contra el de sueldos y salarios sí se me hace de cierta manera injusta por lo siguiente, mira. De entrada, cuando tú eres un asalariado, pues es una persona que va a solicitar un empleo a algún lugar, que va a tener una relación subordinada y que cuando tú vas, porque pues tiene la necesidad de trabajar, de generar ingresos para pues poder, como se dice, llevar el pan a la casa. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Tú no vas y dices cuánto quieres ganar. Hay personas que sí, que negocian un sueldo dependiendo de sus capacidades, las necesidades del patrón, de la empresa y todo eso, pero son muy contas, son muy pocas. Estoy hablando que son esas personas que tienen ya estudios universitarios, que tienen experiencia y que pueden negociar un sueldo, pero aún así hay topes, o sea, puede ser muy bueno, pero pues las empresas tienen unos márgenes para pagar a cada empleado, pero bueno, no voy a profundizar tampoco en eso. Pero la mayoría de personas van y se tienen que acoplar al sueldo que les da el patrón, en este caso, sea la cantidad que sea, depende de dónde trabajes, en qué puesto estés, en qué horario, etcétera, va a ser tu sueldo. Pero no puedes elegir cuánto ganar, mientras que la actividad empresarial
si tienes más margen de decir, ok, yo me dedico a esto, voy a vender mi producto en tanto y o dar mi servicio en X cantidad de precio, lo voy a cobrar. Si te lo adquieren o no, bueno, pues eso son cosas del mercado también, del producto que estés brindando, es una serie de cosas, pero tienes margen de cierta manera, de decidir cuánto quieres ganar, porque muchas veces estos ganan muchísimo más que un sueldos y salarios, y en ocasiones pagan menos impuestos que un sueldos y salarios. ¿Y por qué digo que pagan menos impuestos? De las dos, de cierta manera, se le calcula diferente, pero similar los impuestos. La diferencia es de que una actividad empresarial, por ejemplo, tiene sus ingresos, después la autoridad le permite gastar o realizar sus compras, facturar lo que se le conoce, eh, tener deducciones, y sobre eso tiene, básicamente es ingresos menos gastos igual a utilidad o ganancia antes de impuestos, y sobre eso ya se le calculan los impuestos. Mientras que un asalariado no tiene esa facilidad. Un asalariado recibe su sueldo, el SAT, la autoridad le dice al patrón, vía nómina, descuéntale de sus impuestos de su sueldo y ya le pagas el neto, o sea, lo que, lo que le corresponde. O sea, no sé si decir la palabra correcta que es lo que sobra, pero lo que se te paga, porque ya te quitaron dinero de impuestos y así es como funciona la mecánica. Mientras uno tiene la oportunidad de meter primero gastos y pagar sobre el restante impuestos, el otro se le calcula sobre sus ingresos directo y ya después lo que le pagan ya tiene que ver cómo paga la renta, los servicios de su casa, los alimentos, la vestimenta, la colegiatura de sus hijos, si es que tienen hijos, etcétera. De entrada ya hay un sueldos y salarios está en desventaja. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Estas son, si vemos, son prácticamente gastos básicos del sector básico para que una persona, un ser humano, esté bien. O sea, necesitamos el sector salud para estar bien, si nos lesionamos, si nos enfermamos. Tenemos la necesidad de acudir con un médico. Luego, primas de seguro de gastos médicos. O sea, si quisiéramos ampliar nuestra cobertura de decir, ok, no solamente quiero ir con un médico, quiero tener un mayor, mm, ¿cómo se podrá decir o cómo lo pudiera expresar? Mayor, este, seguridad, cuidado de mi patrimonio, contratando un seguro que si me llego a enfermar o alguien de mi familia, tengo un respaldo de una aseguradora que me va a responder, voy a tener la atención médica y puede eso, este, ayudarme a no tener un gasto tan grande, etcétera. Bueno, tenemos la necesidad. Luego las colegiaturas. Si tenemos hijos, hay que darle educación y bueno, si lo quieres tener una escuela privada, ok. Bueno, de entrada todos estos son del sector privado, ninguno aplica para el sector público. Pero bueno, si querías tener una mejor calidad de educación para tus hijos, bueno, hay que pagar. El transporte público, bueno, el transporte, perdón, escolar, va de la mano de las colegiaturas, pero básicamente, pues, también se considera una deducción. Las aportaciones complementarias. Fíjense en algo muy interesante aquí. Eh, las personas, las más jóvenes, hoy en día se tienen afores, que es un dinero que se va a poder destinar, podemos destinarlo a cuando nos vamos a retirar nuestra vejez. Pero hoy en día los porcentajes y las estadísticas indican que no nos va a ajustar con lo de nuestra afore para tener una vejez digna. Por lo cual, pues bueno, la autoridad
nos pone que una deducción personal puede hacer una aportación extraordinaria a nuestro Afore o algún otro plan para el retiro. Un ejemplo, un PPR. Ya sea que tú, de aparte de lo que aporte tu patrón al Afore, tú des otra cantidad de dinero, ese pudiera entrar, o contratas un PPR, pero adivinen cuál es la situación. No todos tienen capacidad para apartar un dinero y hacer aportaciones a su retiro. Muchas veces hay personas que viven al día y ahorita voy a profundizar en eso. Pero bueno, esto es interesante también el crédito hipotecario porque al final de cuentas muchos en algún momento de la vida tenemos la necesidad de acudir con una institución financiera o con Infonavit a solicitar un crédito para una vivienda. Necesitamos tener dónde vivir. Y bueno, los gastos funerarios, pues bueno, que se diga, todos nos vamos a morir y tenemos la necesidad de acudir con una funeraria y que nos brinde el servicio y todo eso. Ojalá tarde mucho en que pase eso, pero bueno, todos vamos para allá. A lo que voy con esto es de que se fijan cada uno de esos servicios que vienen aquí mencionados son del sector privado y hay que pagar. Y normalmente el desembolso es más grande. Y una persona, imagínense, en sueldos y salarios, obrera, que pues le pagan, no sé si decir el mínimo, el salario mínimo, pero sí digamos que del rango más bajo de una empresa o que un patrón, por supuesto, ¿creen que le va a alcanzar para después de que le descuenten los impuestos, hacer un apartado para decir, oye, voy a llevar a mi familia o yo voy a ir a acudir con un médico privado que me atienda cuando me enferme o tenga una lesión? No creo que tenga el recurso. Si se quiere proteger con una prima de seguro, no creo que tengan seguro el recurso. Claro, les menciono, estoy hablando de una persona que gana, digamos, poco, no una persona que es directivo de una empresa o que sea el gerente de un área, un departamento y que gane más, no. Estoy hablando del sector más bajo, no va a tener. ¿Ustedes creen que una persona que gane así va a tener a sus hijos en una escuela privada? Aunque quisieras tener la mejor educación con tus hijos, que les den clases de inglés, que, que les den mayor amplitud en conocimiento de matemáticas, de historia, que tengan mejores instalaciones para poder aprender y todo eso. No va a tener el recurso para meter a una escuela privada y pagar colegiaturas. ¿Ustedes creen que muchas veces creemos que lo que nos descuentan se nos hace mucho? ¿Creen que vamos a tener dinero para, para aportar para nuestro retiro? Digamos que aunque lo estemos pensando, muchas veces no tenemos el recurso. Los gastos funerarios, hay personas que no piensan en eso hasta que no le llegan la necesidad porque no tienen cómo pagar un gasto funerario. Ahorita hay funerarias que dan facilidades de pago, pero cuando antes no pasaba así y que ocupabas el servicio y lo tenías que liquidar y eran miles de pesos, ¿cómo le hacías? Crédito hipotecario, o sea, ¿cómo creen que teniendo un sueldo bajo te va a ajustar para un crédito hipotecario? Y ahorita ya es como que más flexible, eh, Infonavit, por poner un ejemplo, para que se adapte a tu sueldo y todo eso, pero aún así destinar 30 o 40% de tu sueldo para un crédito hipotecario, pues es demasiado, hablando en porcentajes. En dinero, bueno, pues no lo sé, depende del sueldo de cada quien. Pero claro que no, no va a ser. A mi punto de vista es injusto que las personas de sueldos y salarios, personas físicas, tengan que meter su declaración al final, luego que tengan que cumplir con ciertas características de pedir factura, pagar con cheque, transferencia y que tengan que andar gastando su dinero en gastos médicos, colegiaturas y todo,
para recuperar una parte de impuestos que se le retuvo y que puedan optar por eso. Yo sé, es muy bueno que te regresen porque pues peor sería que dependientemente aunque el patrón se equivocara y te retuviera además, te quitara más dinero de impuestos, ya no te lo quisiera regresar a la autoridad, pero a mi punto de vista debería de cambiar la regla. ¿Por qué no nos permiten meter ese tipo de gastos antes de que nos retengan impuestos, como lo hace una actividad empresarial? ¿Por qué las personas obreras son las más castigadas? Y es por eso que yo les menciono que muchas veces son los que más impuestos pagan, porque, por poner un ejemplo, una persona actividad empresarial, ya para finalizar mi comentario y el video, puede tener ingresos en un mes de 1 millón de pesos, pero adivinen qué, si gasta 1 millón de pesos, claro, relacionado a sus actividades económicas, a lo que se dedica y todo eso, comprando vehículos, rentando maquinaria o comprándola, pagando sueldos y todo, y se gasta 1 millón de pesos, adivinen qué, no paga impuestos. Su base de cálculo es cero y no pagó. Pero ¿qué pasa una persona? No digamos que gana 1 millón de pesos de sueldos y salarios. Digamos una persona que mensualmente gana 20,000 pesos. Ya me estoy yendo a un sueldo relativamente eh, medio, tirándole a bueno para un asalariado y todo eso. Y que le estén descontando impuestos y digamos que le descuentan 3,000, 4,000 pesos de impuestos al mes, le van a quedar entre 17 y 16,000 pesos y con eso vas a sobrevivir, a vivir, porque ya le pagaron los impuestos. O sea, no es incongruente eso, no es algo injusto eso. Yo creo que ahí sí el SAT, el gobierno mexicano, debería de hacer algo para en verdad apoyar a la gente de abajo, para que puedan acceder a estas deducciones con mayor capacidad de dinero y puedan hacer eso, que hagan campañas en verdad para hacer esto, porque aunque está cierto en la página del SAT, adivinen qué, muchas personas yo me he encontrado que les hago comentarios y me decían, no sabía, tengo casa de Infonavit y no hacía mi declaración de impuestos, no sabía que me podían regresar dinero. Tuve que meter a mi hijo con esfuerzos a una escuela privada porque no quedó en una escuela pública y no sabía que podía pedir factura de sus colegiaturas. El otra vez me vi en la necesidad de que el Seguro Social no me iba a hacer unos estudios porque o no tenían cita y o me las tenían muy retiradas y tuve que ir con un particular y gastar dinero de mis ahorros o dinero que no contaban. En una de esas pidieron prestado, pero un particular. Y no sabía que si pedía factura podía deducirlo. No hay una campaña donde te informen también sobre estas cosas de forma tan abierta, tan clara. ¿Por qué? Porque no le conviene al SAT, al gobierno mexicano, que la gente esté bien informada en las deducciones personales. Mi recomendación para ya finalizar ahora sí el video es, si puedes optar y tuviste deducciones personales el año pasado, mételas. Si no sabes, acércate con un contador que las ingrese, recupere el mayor dinero posible, es tu derecho. Y cuando hagas estos gastos, hazlo de forma consciente, no lo hagas solamente por hacer el gasto, porque va a ser menos la cantidad de dinero que te va a devolver el SAT que la cantidad de dinero que vas a gastar en esto. Estos tipos de gastos son necesidades, sí básicas, pero son gastos que se tienen que hacer porque no hay de otra, porque quieres estar mejor en un futuro o quieres estar mejor en el momento, pero porque no hubo una opción A en el sector público o en un sector donde pudiera ser más barato, si no es que gratuito, este tipo de, digamos, prestaciones, digamos, de cierta manera, este tipo de beneficios que, bueno, no son beneficios porque son necesidades básicas. Pero bueno, espero se me haya entendido la idea. Sería todo por mi parte. Que estén bien y muchas gracias.